Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estoy muy contento de poder estar hoy en la tarde compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y quisiera invitarles que por favor tengan la amabilidad de poder acompañarme en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6 es el libro que estamos estudiando acá en conjunto como iglesia. Y ya desde el capítulo 1 vemos que este libro es maravilloso. Este es un libro que es fuera de lo común, nos explica muchas cosas que a lo mejor sin este libro no podríamos entenderla, pero también nos explica que desde el comienzo hay un enemigo que ha hecho todo lo posible por estorbar el plan de Dios para la humanidad. Y vemos que ya en el capítulo 3 el hombre pecó, se dio ante la tentación y el enemigo parece que tuvo una pequeña victoria, pero Dios prometió que a través de la descendencia de Adán y Eva iba a venir el Redentor, que tú y yo conocemos que es el Señor Jesucristo, y que a través de ese linaje iba a haber una redención, iba a volver a estar el plan de una comunión íntima con el Señor. Y avanzamos en los capítulos y llegamos al capítulo número 4, donde parece que ese plan se echó a perder porque Caín mató a su hermano Abel. Caín era el primogénito que debería continuar con el linaje hasta el Redentor, pero por su pecado se estropeó ese plan. El capítulo número 5 vemos que la promesa de Dios de que ciertamente morirían a causa de su pecado se cumplió y vemos que entró la muerte al mundo. Y ahora también vemos que está un panorama bien desolador, está la humanidad sin Dios, los hijos de Caín están ahora tratando de hacer todo lo posible para que la descendencia piadosa, los hijos de Set, se desvíen del plan original. Y vamos a la Biblia, por favor, en el capítulo número 6 del libro de Génesis. Esto es un poco de contexto para que sepamos dónde vamos a entrar el día de hoy. Y el versículo 1 dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vemos que el enemigo sigue haciendo de las suyas en la humanidad. ¿Y cuál era el plan de Satanás ahora para estropear el plan de Dios? Que la línea piadosa o los hijos de Set, los hijos de Dios, se mezclaran con esta línea impía, los hijos de Caín o los hijos de los hombres, y así abandonarían su devoción y comunión con el Señor. Es la misma tentación que ha tratado de plantar el enemigo a lo largo de las generaciones, haciendo que personas que conocen a Dios se junten con personas que no le conocen para desviar su corazón, su atención de la adoración que debemos tener a Dios. Por ejemplo, la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4, que no debemos ser amigos del mundo, porque nos constituimos enemigos de Dios. El libro de Primera de Juan capítulo 2 nos enseña a partir del versículo 15 en adelante que no debemos amar el mundo, porque todo lo que está en el mundo, bueno, va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no debemos tomar la forma del mundo, el molde del mundo. En 2 Corintios capítulo 6 nos habla que debemos separarnos del mundo. No hay cosas que el creyente con el impío tengan tanto en común en cuanto a su identidad, en su diario vivir. Debe haber una separación piadosa. Y acá vemos que hay una mezcla. Estaban, parece, los hijos de Dios, los hijos de Seth, combinándose un poco con lo que fue la descendencia de Caín, la descendencia pecaminosa o impía, y ellos están como mezclando lo que Dios estaba separando. Versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él, hablando del hombre, es carne, más serán sus días 120 años. Probablemente estos 120 años serían los años que desde que Dios está hablando ahora hasta el término de la construcción del arca y el diluvio que vendrían siendo como 120 años de gracia que estaba dando el Señor hasta el posterior catástrofe, el posterior diluvio. Más adelante en el libro de Salmos vemos que los días no solamente se acortan a 120 años,
pero parece que con el mayor esfuerzo médico y con muchos cuidados uno no puede pasar la expectativa de vida entre 80, 90 años. Algunos con más cuidado podrían llegar al centenar de años, pero el tiempo de vida estaba acortándose. Vemos que había en un extremo Matusalén, que vivió más de 960 años. Ahora la humanidad, por su pecado, por su maldad, solamente iba a vivir unas decenas de años. Y versículo 4 sigue explicando la escritura ahí en el versículo 4. Habían gigantes, interesante esa palabra, subráyala por favor, habían gigantes en la tierra en aquellos días. El término gigantes significa los caídos. Dios vería la descendencia de Caín muy probablemente como una descendencia caída por el pecado, corrompida por el pecado, y mientras que la gente lo vería más adelante como valientes, héroes, en una mirada espiritual, Dios lo estaba mirando como personas caídas, unas personas que necesitaban redención, necesitaban arrepentimiento. Desde el capítulo 4 vimos que con Caín y su descendencia se fueron desviando una y otra vez de los caminos de Dios y nunca hubo arrepentimiento. Todo lo contrario, intentaron con sus propios medios obtener deleite y satisfacción en esta tierra sin considerar a Dios, y esta descendencia caída estaba ahora enfrentando algunas dificultades, estas personas caídas. Versículo 4 sigue diciendo, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, nuevamente los términos, les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es lo que estaba explicando, son personas que uno ve y por su pecado la gente estaba diciendo, wow, yo quiero ser como ellos, mira qué tan pecaminosos son, mira qué tan malos son, yo quiero ser de esa forma. Sé que ninguno de nosotros diría eso, pero en los días de Noé la perversidad llegaba a tal punto que mientras más pecaminoso, la gente más quería ser como ellos. O quizás sí podría ser como nuestros días. A lo mejor algunos hombres se jactan de qué tan pecaminosos son en cuanto a su vida, su pureza, y algunos otros hombres quizás mirarían un hombre, por poner un ejemplo, un mujeriego, y uno diría como varón, bueno, a ese hombre le va bien con las mujeres, me gustaría ser como él. Pero eso es un estándar completamente impío, pecaminoso. Pero aquí hay un diálogo entre dos tipos de linaje, el linaje de Dios y el linaje, de la descendencia de Set y el linaje de la descendencia de Caín. Habían dos tipos de hombres, dos tipos de personas acá en la tierra. Algunos al estudiar este pasaje llegan a conceptos un poco extraños y llegan a algunas explicaciones un poco extrañas, por ejemplo, lo mismo que te dije que subrayara la palabra gigantes o hijos de Dios, hijos de hombre, porque ellos dicen y plantean una interpretación de este pasaje que hubo una revolución en el cielo, que salieron algunos demonios y se empezaron a casar y tener relaciones íntimas con mujeres acá en la tierra y empezaron a crear a través de esa unión una descendencia y ahí salieron unos gigantes. Y todo parte con una frase en el libro de Job que es reiterativa, por ejemplo en Job capítulo 1 versículo 6, el capítulo 2 versículo 1 y el 38 versículo 7, donde Dios le dice a los ángeles hijos de Dios, y los ángeles se identificaban como hijos de Dios. Pero ojo, esto se refiere a ángeles, no se trata de demonios, no se trata de ángeles caídos que estaban revelados, sino de ángeles que servían fielmente a Dios. También hay que considerar que la interpretación literal en su contexto del libro está ya demarcando desde Génesis capítulo 3 dos tipos de linaje, dos tipos de descendencia, simiente, que eso está haciendo el contraste en una humanidad. No está habiendo una tercera línea que acá justo en capítulo 6 se hace un quiebre. No podemos llegar a esa conclusión interpretando la Biblia de forma literal. También Jesús, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 22, dijo que los ángeles no se casan ni pueden procrear. Por ende, no sería lógico tener una interpretación así en el libro de Génesis capítulo 6. Incluso Moisés fue más específico y acá ocupa la palabra para gigantes, hablando de caídos, y no ocupa, por ejemplo, la palabra malak,
que es la palabra en hebreo que se ocupa normalmente para ángeles. Y podríamos seguir hablando acerca de por qué no son demonios que se casaron con mujeres, pero bueno, eso es, quizás es para otro estudio en alguna junta con amigos, podemos hablar un poco más de eso, sino que el punto de Génesis 6 aborda el pecado del hombre. Y ahí tenemos que centrarnos, ahí tenemos que concentrarnos, porque el juicio vendría porque los humanos se rebelaron contra Dios, no la rebelión de ángeles o demonios como algunos quieren plantear. Y el texto es claro, mira lo que dice el versículo 5 en adelante, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 6, un versículo muy triste, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Te das cuenta? Parece que Satanás está ganando un poco de terreno y acá nos surge la pregunta, ¿cómo Dios podría traer al Redentor que prometió a la humanidad que iba a redimir del pecado si había un pueblo no santo, un pueblo impío? Incluso los que se suponían que tenían que ser santos estaban mezclándose con el mundo, mezclándose con el pecado, y no había tanta diferencia. Gracias a Dios por la palabra de Él, que siempre cuando parece todo el panorama oscuro, vemos versículos como el versículo número 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjate el pero. Dios marca un quiebre. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios, hubo un hombre que hizo la diferencia. Bastó solo un hombre para romper y entrar a la escena diciendo, aunque todo el mundo no quiera hacer lo que Dios quiere, yo sí estoy dispuesto. Hubo un hombre que fue fiel a Dios y guió a su familia a creer en Dios en medio de esta generación perversa. Dios puede cambiar todo con una sola persona dispuesta. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Si quieres tomar apuntes y ponerle un título al mensaje que voy a compartir el día de hoy, podemos estudiar que solo uno puede hacer la diferencia. Solo uno puede hacer la diferencia. ¿Y sabes qué? Dios puede hacer también la diferencia contigo. Dios solamente necesita una persona dispuesta para hacer una gran diferencia acá en esta tierra. Y aquí vemos en la vida de Noé que él estaba buscando ser esa persona utilizada por Dios para que Dios hiciera a través de él una gran diferencia. Y el día de hoy Dios está buscando personas como Noé en medio de un mundo pecaminoso, un mundo que está rebelándose contra su voluntad, rebelándose contra todo lo que él le agrada, que nos se pare firme como Noé y diga, yo quiero ser esa persona que utilice Dios para hacer un impacto en medio de una generación perversa. Dios eligió a un hombre y con ese hombre fue la diferencia radical en todo el panorama desolador. ¿Qué tipo de personas busca Dios para usarlas? Vamos a estudiar la vida de Noé y vamos a desprender dos principios el día de hoy y quiero que prestes atención porque podemos estar nosotros estando pensando que si nosotros a lo mejor también podemos hacer una diferencia y te quiero invitar al final del mensaje que evalúes tu vida y puedas decir a Dios, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer que hacen la diferencia. En primer lugar, el primer principio que quiero estudiar con ustedes en esta hora, sé un creyente que camina con Dios. Sé un creyente que camina con Dios. ¿Sabes por qué Dios tomó a Noé y a través de él pudo hacer una gran diferencia en medio de un mundo pecaminoso? Porque Noé fue un hombre que caminó con Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Fue un hombre justo, dice la Biblia. El versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Varón justo. Subraya esas dos palabras, por favor. Varón justo. Busca, por favor, también en tu Biblia el libro de Génesis capítulo 7, versículo 1, Génesis 7, 1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, subraya por favor esta frase, he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Sabes qué es su justicia? La justicia de Noé no era el resultado de sus buenas obras,
No fue que Noé fue una persona tan buena, tan caritativa, perdón, no fue una persona que ayudaba a las abuelitas a cruzar la calle, o no fue una persona que andaba repartiendo sus bienes para la gente más necesitada y que por eso la Biblia le está llamando justo. No, la Biblia no habla nunca acerca de ese concepto de ser justo o llegar a ser justos, sino que sus buenas obras eran el resultado de su justicia. Y vemos que la justicia de Noé se basó en cuanto a algo que había nacido en su corazón, que fue la fe. Si me acompañas, por favor, al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, vemos un relato breve, un resumen acerca de Noé, y dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fíjate lo que sigue diciendo, y que por esa fe condenó al mundo y fue hecho eh, eh, heredero de la justicia que viniera por la fe, que viene por la fe. ¿Sabes que esta justicia fue el don o el regalo que Dios le dio a este hombre llamado Noé por su fe personal en él? Él creyó en la palabra de Dios y al igual que más tarde vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 16, vemos que hay otro personaje en la Biblia que creyó en Dios y también le fue contado su fe por justicia a Abraham. El texto dice que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que uno puede llegar a ser justo mediante la fe en Cristo Jesús. Hoy en día, tú y yo podemos ser considerados personas justas delante de Dios, no en cuanto a nuestros méritos, porque no hay nada que pueda haber bueno dentro de nosotros, salvo nuestra fe que podemos depositar en el bueno, en el que realmente es bueno, que es nuestro Dios. La única forma de ser justos o considerados una persona justa delante de Dios es arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en Cristo Jesús por fe para que pueda salvarnos el día de hoy. Incluso si estás escuchando el mensaje el día de hoy y nunca has puesto tu fe en Cristo, déjame decirte que delante de Dios hoy en día no estás siendo considerado como una persona justa. Por muy bueno moralmente que seas o por muchas buenas acciones o buenas obras que puedas realizar, delante de Dios hay solamente un estándar que Él demanda, es el arrepentimiento y la fe. Y si tienes dudas acerca de cómo llegar a ser salvo el día de hoy, por favor quédate hasta el final, escríbenos por favor por interno. Queremos mostrarte con la Biblia cómo tú puedes ser salvo el día de hoy. Pero podemos recordar que un creyente que camina con Dios como Noé fue un hombre justo, fue justificado mediante su fe. Una doctrina muy hermosa que vemos en la Biblia, la justificación por medio de la fe sin obras. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo número 9, no solamente se queda ahí el relato para hablar de este hombre Noé como un varón justo, pero fíjate lo que dice el 9, dice estas son las generaciones de Noé, Noé, varón justo, y fíjate, subraya por favor las otras dos palabras que continúan, era perfecto, era perfecto en sus generaciones. Justo describe a una persona en cuanto a su posición delante de Dios. Si tú eres creyente, la posición que tienes delante de Dios es de justo, es de ser justificado delante de Dios. Pero perfecto describe la manera en cómo nos comportamos las personas que hemos sido justificados mediante la fe, nos comportamos de esa manera perfecta. Ojo, quiero dar una salvedad, perfecto no significa sin pecado. Perfecto no significa que una persona no se equivoque o no cometa errores. No está diciendo eso la Biblia. Solo Jesús en la Biblia vivió de una manera sin pecado, de una manera perfecta, sin ofender a nadie nunca. Es una persona que nosotros debemos seguir sus pisadas, pero la palabra perfecto acá significa simplemente tener integridad, ser completo, sano e irreprensible. Lo que está describiendo la Biblia a Noé, que era un hombre íntegro, un hombre completo en Dios. No estaba buscando completar su vida, satisfacerse fuera de Dios. Era una persona irreprensible, que nadie podía decir nada malo acerca de él ni agarrarle de alguna parte, porque parece que su estilo de vida
en cuanto a lo que él creía, estaban de la mano y él andaba de una forma perfecta, de una forma madura, de una forma espiritual. Era una persona de carácter íntegro, una persona que fue justo, fue perfecto, dice la Biblia, pero fíjate lo que sigue diciendo el versículo 9, dice, con Dios caminó Noé. Fue un hombre que caminó con Dios, fue un hombre que caminó con Dios de forma íntima. Su bisabuelo Enoc había caminado con Dios y fue rescatado del juicio que iba a venir mediante el diluvio, llevado al cielo. Fue una persona arrebatada, una persona que fue sacada de este mundo por Dios y llevado directamente a la presencia de él. Pero Noé caminó con Dios y fue protegido durante el paso del juicio. Iba a ser el diluvio que viene más adelante en el capítulo número 7. La vida de fe y obediencia de Noé es comparado con un andar, porque la vida espiritual, hermano, el día de hoy debemos comprender que consiste en pasos, y por eso hablamos a veces de pasos de fe. El primer paso de fe que cada persona debe dar es poner su fe en Cristo Jesús. Ese es el primer paso, donde comienza nuestro andar espiritual, pero la comunión diaria, la obediencia a lo que Dios quiere de nuestra vida, eso lo llamamos a veces el caminar. Incluso a veces se ocupa esa ilustración o esa idea bíblica para hablar de personas que están congregándose en una iglesia local y andando en comunión con otros, hablando de que él está caminando o andando. Y personas que están lejos de una iglesia local a veces se le dice que no están caminando. Bueno, esa idea a veces podría ser una ilustración, pero hablando del andar, tiene algo más que ver con algo relacional, con algo personal que un creyente tiene en su comunión íntima con Dios. Por eso debemos entender que Dios quiere que demos un paso a la vez, un día a la vez, caminando con el Señor. Y cada día que estamos con Él, dando un paso y otro paso, Él nos va guiando en el camino de su voluntad y nos va a bendecir con sabiduría para poder ejecutarla y fortaleza para afrontar algunos problemas. Por eso el caminar con Dios mediante la obediencia, la comunión con Él nos va a fortalecer para poder vivir de una forma piadosa en un mundo impío como Noé. Él fue un hombre justo, un hombre perfecto, íntegro de carácter, pero también fue un hombre que entendía su necesidad de andar con Dios. Y no solamente se queda ahí en el pasaje, mira, adelántate por favor conmigo unos versículos al capítulo 6, versículo 22, por razón del tiempo vamos a avanzar un poco, dice el 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Mira el capítulo 7, versículo 15 y 16. Dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Sabes qué? No solamente Noé fue un hombre justo, no solamente fue un hombre íntegro, no solamente fue un hombre que caminaba a diario con Dios, pero también fue un hombre que fue obediente a Dios. Y no podemos desestimar nunca la importancia de la obediencia. No solo la Biblia nos manda a escuchar la palabra de Dios, que sí es bueno, sí es importante hacerlo, pero también cada vez que la escuchamos debemos estar dispuestos a obedecerla. Santiago 1:22 habla acerca de eso, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. ¿Sabes qué? Para Noé y su familia no fue tan fácil obedecer al Señor. Las demás personas quizás vivían rebelándose contra Dios. Imagínate los hijos de Noé que estaban posiblemente una escuela, no como nosotros consideramos, pero imagínate jugando con otros hijos y el estándar de vida pecaminoso. ¿Cómo se sentía Noé y su familia al estar sus hijos quizás siendo un poco influenciados por los demás? No era un tiempo grato para poder vivir. Y quizás el día de hoy estamos llegando a estándares de pecado bien alarmantes. No podemos prender la televisión sin estar preguntándonos si esto nuestros hijos deberían estar viéndolo. O no podemos estar tranquilos sin decirle a nuestros hijos que tengan cuidado con sus amistades porque hay malas influencias.
En ese tiempo la gente era impía, ya lo vimos con la vida de Enoc el día jueves, que vivían de una forma que no glorificaba a Dios. Vivimos el día de hoy en un mundo que nos presiona a tomar un molde. Quizás cosas que como creyentes en nuestra identidad en Cristo, nosotros al caminar con Dios dejamos de hacer como el mundo y la gente nos empieza a apretar o a tomar un paso para que podamos seguir sus pasos, como por ejemplo unos jovencitos que quieren abstenerse sexualmente hasta el matrimonio y guardarse puro, el mundo lo está presionando. Por ejemplo, gente que para disfrutar normalmente se le está dando o se le está incitando a tomar alcohol o drogas. ¿Cuántos quizás que están escuchando este mensaje ahora durante fiestas patrias fueron a la casa de algún amigo, de algún conocido, de algún familiar y saben que tú eres creyente y no tomas, y algunos aún así estaban presionando, diciendo solo una copita, si ya no hay nada de malo, y ahí como presionando un poco a transigir? Quizás algunos creyentes que ya han sido redimidos por la sangre de Cristo y han cambiado su forma de hablar, ya no están hablando con vocabulario soez, con chistes de doble sentido, que tengan carácter sexual o nada por el estilo. A veces en un mundo que está presionando, uno se puede sentir incómodo y las otras personas quieren presionarnos a que hablemos como ellos. El no asistir a lugares que incitan el pecado como fiestas, el no mirar a una persona que no sea tu cónyuge con una intención de codicia, el no intentar ganar una reputación o un puesto en el trabajo mediante mentiras o el falso testimonio hacia otros, o quizás haciendo cosas que no debería. ¿Sabes qué? Este mundo quiere ponerte un molde, te quiere tildar como bicho raro, te quiere presionar a que te miren otros como raros, te incitan a dejar el estándar bíblico, el estándar de Dios y seguir el estándar del mundo, transigir contra Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos al igual que Noé y debemos tener un carácter diferente. Dios va a hacer diferencia en los creyentes, pero creyentes que se entreguen como Noé lo hizo. No creyentes que estén transigiendo sus principios, transigiendo lo que Dios quiere para su vida. La mayoría de personas saben que Noé construyó un arca, y eso ni te lo tengo que explicar en los próximos capítulos. Lo que no saben es que antes que construir un arca, Noé construyó un carácter piadoso. Levantó y edificó una familia correcta, una familia que él podía decir, yo y mi casa, como lo va a decir más adelante Josué, serviremos a Jehová. ¿Sabes qué? Él fue un hombre que Dios le usó, le eligió para hacer una diferencia, porque él fue un hombre que caminó con Dios. En primer lugar, fue un hombre que caminó con Dios. Sé tú, hermano, un creyente que camina con Dios. Pero en segundo lugar, segundo principio, y con esto quiero acabar, sé un creyente fiel que trabaja para Dios. Sé un creyente que trabaja para Dios. Cuando usted camina con Dios, Él le va a hablar. Cuando usted está en sintonía con Dios, Dios le va a decir cuál es el plan que Él tiene para su propia vida. Dios le dijo a Noé algo similar. Mira lo que dice el capítulo 6, versículo 13. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Sabes que acá Dios le está diciendo, tengo un plan, y la verdad no es algo que quise. Voy a destruir a la humanidad. Y me imagino que Noé, caminando con Dios, estaba ahí como quebrantado al igual que Dios, con un corazón dolido por el pecado de su pueblo, de la humanidad, y vemos que Dios le explicó claramente qué debería saber, qué debería hacer, qué plan tenía para la humanidad. Pero sabes que cada vez que vemos el plan de Dios para nuestra vida va a requerir algunas responsabilidades, y Dios le va a transmitir algunas responsabilidades a Noé. La primera fue de construir un arca. Mira lo que dice del 14 en adelante. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bueno, un codo más o menos tiene una medida aproximada de cerca de unos 43 centímetros. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba
y pondrá la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero, versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Imagínate, Dios le da el plan ahora a Noé y le dice, tienes que construir un arca. Un arca era como un barco. Y ahí Noé pensando, ¿y qué es un barco? Es algo que navega en el mar. Bueno, cuando cae la lluvia. ¿Qué es la lluvia? Nunca había llovido. Y ahí Dios transmitiéndole todo el plan a Noé, y Noé confiado creyó en Dios, siguió el plan obedientemente, como hemos visto, de construir este barco gigante en una tierra completamente seca que nunca había llovido. Y quizás después más adelante vamos a ver, por ejemplo, en segunda de Pedro, que vemos que Noé era un pregonero al mundo antiguo, era un predicador que no solamente construía el arca, pero también cada persona que se acercaba a este lugar de construcción, él estaba predicando que se arrepintieran, que Dios iba a enviar un juicio. Y quizás él hablando de lluvia, hablando de una inundación, hablando de algo que nunca ha acontecido, por 120 años que duró la construcción de este arca, la gente se burlaba de él, se burlaba de su familia, le criticaban, le decían que a lo mejor estaba loco, no lo sabemos, pero imagínate qué pudo haber sido en ese tiempo, qué pudo haber conllevado el obedecer a Dios de una forma como lo hizo Noé. Quizás todo lo que él decía alimentaba la incredulidad más que la apagaba. Este arca que construyó Noé, para dar algunas cifras, por ejemplo, tenía 137 metros de largo, otros 22 metros de ancho, y 14 metros de alto, que tenía 3 niveles, según lo que vemos en la Biblia, tenía solamente una puerta, que Dios la iba a cerrar. Fue diseñada para flotar, esta como gran caja gigante, no para navegar. Fue Dios la que la iba a guiar de un lado para otro. Tenían que confiar plenamente en Dios. Henry Morris, que fue un escritor, decía que en esa arca podrían albergar hasta 125.000 animales. Muy probablemente eran animales muy pequeños o jóvenes, para poder ir creciendo durante el tiempo en esa arca incómoda, que tenían espacio suficiente también debería tener para comida, pero ellos tenían que confiar en Dios, confiar en el pacto. Versículo 18 dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Es la primera vez que vemos en la Biblia la palabra pacto. Un pacto es un acuerdo que incluye obligaciones y beneficios, de manera de ambas partes involucradas. Normalmente los pactos de Dios, Él es la persona más importante que está cumpliendo, a pesar de la infidelidad del otro. Pero ahora Dios va a establecer un pacto de cuidado de Noé y su familia. Le dio la paz y la confianza para poder trabajar para Él, para construir este arca, para vivir durante ella quizás más que un año. Dios es fiel y siempre mantiene sus promesas. Y cada vez que nos invita a poder trabajar en su obra, trabajar en sus caminos, trabajar en su iglesia, Él siempre va a ser fiel y va a ayudarnos a poder trabajar con gozo y con paz para Él. Fíjate el 19 en adelante, dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de toda la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabes qué? Ahora Dios le dijo, tienes que trabajar, pero no te preocupes, yo voy a proveer, yo voy a traer los animales, yo voy a cerrar la puerta, yo voy a ayudarte a que haya abundancia suficiente para poder almacenar esos alimentos y probablemente conservarlos. Imagínate conservando alimentos por un año dentro de un arca. Eso es Dios. No tuvo que traerlos o elegirlos. No es solamente aprendió a obedecer y dejar a Dios las consecuencias. No solamente aprendió que Dios es fiel, él también aprendió que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere y que Dios obviamente tratará con el pecado, pero usará a personas que están dispuestas a hacer su voluntad. Y pensando en este relato, pensaba, ¿cómo podemos nosotros responder a la palabra de Dios el día de hoy?
¿Cómo nosotros podemos meditar en esto que acabamos de considerar? Lo primero que podemos tomar como aplicación práctica para nosotros, si como creyentes queremos ser usados por Dios, hermanos, y hacer una diferencia, en primer lugar necesitamos comenzar a caminar con Dios fielmente. Necesitamos obedecerle en cada área. Necesitamos trabajar para Él, aún en medio de la oposición, aún cuando hayan obstáculos que vengan a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes quizás han dicho a Dios, Señor, voy a trabajar para ti, voy a servirte? Y a veces empieza la oposición de la familia, a veces empieza la oposición de la economía o diferentes cosas que nos abruman. Hay obstáculos que tenemos que saltar, pero hermanos, ¿sabes que con la ayuda de Dios, Dios se puede encargar de todos y cada uno? Solamente necesitas estar dispuesto como Noé a ser usado por Dios. Solamente Dios quiere una persona que haga la diferencia. Quizás en tu familia eres el único creyente y quizás Dios te puede usar a ti para hacer una diferencia dentro de tu familia. Aún en un mundo impío, Dios está llamando personas y quizás eso puede ser algo que Dios está haciendo en esta noche. Y quizás habrá un joven, un hombre, padre de familia que está luchando con los deseos de entrar a servir a Dios, a trabajar por Dios a tiempo completo. Sabes que Dios puede hacer algo grande contigo si estás dispuesto a avanzar, si estás dispuesto a seguir adelante. ¿Sabes que Noé no era un jovencito? Era un hombre de avanzada edad. Cuando comenzó a construir el arca tenía casi 500 años. La construyó por 120 años. Fue una persona bien grande. Estoy seguro que nadie que está escuchando tiene esa edad como la tuvo Noé. No hay excusa, hermano. No eres demasiado joven o demasiado viejo para trabajar para el Señor. Solamente tienes que ser demasiado dispuesto. Y debes tener un corazón de rendirte a Dios, porque Dios está llamando a hombres y mujeres para servir en su obra, para servir en sus propósitos, en sus planes. Incluso en la iglesia local pueden haber algunos que no han rendido su vida para servir a Dios. Quizás una decisión que debes tomar el día de hoy a decirle a Dios, Señor, quiero ser esa persona dispuesta, quiero hacer la diferencia también en mi iglesia local. ¿Cuántos esta noche están dispuestos a ser esa persona, ese uno que hará la diferencia? Ese joven que rinda su futuro para servirle a Dios, ese varón que diga yo y mi casa serviremos a Jehová, esa familia que busque hacer la diferencia en su barrio, en su comunidad, para poder ser una familia diferente, una familia santa y piadosa, ese trabajador que esté confiando en Dios y llevando a otros a los pies de Cristo en su trabajo, ese estudiante que se comporta diferente y que a través de ese comportamiento gente observa a Cristo a través de él y él puede ayudar con la palabra a compartir el evangelio y gente está conociendo a Cristo. ¿Quién va a ser la persona en esta noche diferente? ¿Quién podrá ser esta noche aquel que marque una diferencia? ¿Sabes qué? Se necesita uno. Y acá hay varios que están viendo. ¿Por qué no eres tú el uno que puede marcar esta diferencia en medio de un mundo impío? Sabes que no él lo hizo y Dios lo utilizó y te puede utilizar a ti. Y quiero invitarte a que hagas un compromiso con Dios, que hoy le digas a Dios, Señor, yo quiero ser ese uno que pueda hacer la diferencia. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder evaluar nuestros corazones y nuestras vidas para poder ser esa persona que haga la diferencia, no porque seamos importantes o buenos, sino porque tú eres la persona importante. Padre, te pido que si hay algún hermano, alguna hermana que está luchando con este mundo, con las tentaciones y luchas que hay en este mundo, que tu gracia y tu amor y tu palabra, tus caminos sean más deliciosos para ellos y puedan decir no a la tentación y decir así a ti, Señor. Padre, te pido por esas personas que están luchando en esta noche, Señor, de decidir ser esa persona diferente en medio de su contexto, que puedas ayudarle a entender que no hay nada más maravilloso que estar en tu voluntad, Padre. Te pido, Señor, que sigas llamando hombres para tu obra. En los campos están blancos para la siega, pero faltan obreros, Señor. Y te pido que tú, a través de esta predicación, puedas despertar a algún obrero para entrar a tu obra, Señor. Padre, te pido por cada uno de nosotros que seamos obedientes a tu palabra y te daremos la honra y la gloria. Te pido también por los que pueden conocerte a través de este mensaje, que puedas ayudarlos a poder poner su fe en ti. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo oramos y pedimos tu bendición. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.